Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al programa número 52 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden de la educación. Este capítulo en el que encaramos la recta final del curso, vamos a tener un menú tan nutritivo como variado. Como primer plato, Luis Miguel Belda aborda desde el estrado un tema que genera intensos debates y controversias: la eterna confrontación entre la educación pública y la educación privada. Belda se pregunta en su reflexión por qué algunos defensores acérrimos de la educación pública no pueden tolerar la existencia de la formación privada y por qué la educación privada no ataca con la misma fuerza a la pública. Como segundo plato, apostamos por la cocina creativa con el protagonista del pupitre digital, Pablo Castellano, un prestigioso publicista y creativo que ha trabajado para grandes agencias publicitarias, pero que ahora ha fundado Goodness Prevails, una agencia en la que, como en las películas, el bien prevalece y que derrocha creatividad y compromiso social. Con Castellano hablaremos de marketing educativo, redes sociales, filosofía, cómo no, de educación y de multitud de temas que salen de su deliciosa mollera. Y para finalizar, contaremos con los buenos consejos de la psicóloga Silvia Álava en su sección de Bienestar Emocional, en la que ofrecerá a profesores y directivos buenos consejos para llegar a este fin de curso con las energías necesarias y con un muy buen estado de ánimo. ¡Comenzamos! Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Oigo decir al diputado de Andalucía Adelante, José Ignacio García, que las universidades privadas tienen, entre otras utilidades, el rescate de los malos estudiantes, reproducir la ideología del fondo de inversión propietario de esa universidad, que presume este diputado andaluz que no será lo más social que digamos, y como tercera utilidad, la investigación, pero la investigación en aquello que le interese al fondo de inversión, que es como investigar aquello que solo represente un beneficio para unos pocos propietarios privados de la institución académica. Esto ha dicho, y así lo recoge el acta de su intervención, textualmente. Dijo más, pero este análisis se iría para media hora y no es plan. La pregunta que debe ser contestada es por qué la universidad pública ha perdido a 185.000 estudiantes desde hace 25 años. ¿Es por culpa de que cada vez hay más universidades privadas? ¿De verdad que esa es la razón fundamental? Cuando los indicadores económicos no reflejan que en España haya subido de forma extraordinaria la renta per cápita de las familias españolas, bien al contrario, un estudio de hace unos días coloca a nuestro país en la cola de países con mayor pobreza entre los menores de edad. ¿Puede creer alguien que las familias se han lanzado como posesas a pagar matrículas para sus hijos que son hasta 3 veces más caras que en la pública? Los rankings, esos productos que deben cogerse con pinzas, pues los parámetros que les sirven para obtener resultados podrían no ser del todo justos en todos los casos, apuntan por mayoría aplastante a las universidades públicas como generadoras de conocimiento e investigación, mientras que las privadas estarían ahí, un poco temblando en este ámbito. Vamos, que casi se podría decir que no están. Solo la universidad privada, Universidad de Navarra, aparece en puestos destacados en el ranking de Shanghái, el que podría decirse que es el ranking menos imperfecto, mientras que el resto de las españolas que aparecen son todas públicas. Pero esto encierra algo de secreto. La financiación que reciben las universidades públicas no es en absoluto comparable a las privadas. La financiación de las universidades privadas procede fundamentalmente del pago por prestación de servicios, recuerda un estudio de la Comisión Europea, es decir, que lo pagan los alumnos, las familias. Las cuantías de las tasas por la prestación de servicios formativos las fija libremente cada centro y representa en torno a nada menos que el 80% de su financiación. Enfrente,
¿Quién financia las universidades públicas? Una parte que se diría residual, las tasas académicas que pagan los alumnos, y el resto, las administraciones públicas, por medio de fondos del Estado y de las comunidades autónomas, un dinero que proviene de los impuestos que pagamos todos, incluidos los contribuyentes que se ven forzados a pagar la carrera de sus hijos en la privada porque no hay plazas suficientes en la pública. La pregunta que debiera ser contestada es ¿por qué no hay plazas suficientes en la pública? Lo que obliga a que los alumnos tengan que sacar notas propias de catedráticos para poder aspirar a una plaza en la pública. Todos conocemos casos de alumnos que a su natural estrés, como consecuencia del estudio, se suma el de sacar las mejores notas posibles para evitarle a sus padres el desembolso que supone estudiar en una universidad privada. Pero volvamos al ranking de Shanghái. Las 3 primeras universidades son privadas: Harvard, Stanford y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La primera pública, en el 4º puesto, es la Universidad Británica de Cambridge, que al año supone un desembolso de unos 11.000 euros por alumno y por curso, casi 3 veces más que lo que cuesta estudiar en una pública en España y en la media de lo que se paga en las privadas españolas. Eso no quiere decir nada, o puede que sí, no estoy seguro. También se dice que en la privada se inflan las notas para, digamos, agradar o atraer al alumno. ¿Estamos poniendo en duda el criterio de los casi 40.000 profesores de universidad privada que hay en España? No me consta, al menos a mí, que exista instrucción directiva alguna que aconseje al docente de una privada subir las notas para que el alumno esté contento, como si fueran las rebajas de enero. ¿Sabían ustedes que los graduados en las universidades privadas valoran la docencia y el trato con el profesor, según se apunta en la encuesta del estudiantado en el sistema universitario español del Laboratorio de Ideas Espacios de Educación Superior? ¿Sabían que eso mismo es lo que más valoran los alumnos y así aparece reflejado en la mayoría de los rankings, no solamente el de Shanghái? Este observador se recuerda como estudiante y como profesor y se analiza en ambos casos, como estudiante en la pública y en la privada, y como profesor en la pública y en la privada. ¿Y saben que les puedo compartir desde, digamos, tan privilegiada, entre comillas, posición y experiencia en ambos ámbitos? Pues que fontaneros los hay muy buenos, menos buenos y muy malos, como periodistas, como abogados o como todo lo que podamos imaginar evaluable. Pero esa realidad común no convierte a un funcionario público, por serlo sin más, en mejor que un administrativo en una empresa privada. Lo fácil para quienes tratan de perjudicar la imagen de las universidades privadas es dejar en el aire estas ideas que son de fácil consumo. En la privada se aprueba más porque así se retiene al alumno, que no deja de ser un cliente, en fin, un mensaje bobo, por decir algo. Lo que sí creo es que puede resultar injusto acusar por defecto a las universidades privadas de comerle el terreno a las universidades públicas, cuando el deseo de no pocos padres sería poder colocar a sus hijos en una pública y no tener que pagar al año 3 veces más que los que lo hacen en una privada. Esa es la cuestión que debe ser contestada por quien es competente. Pero cuidado, puede también que los padres y los alumnos quieran estudiar a conciencia y voluntariamente en una privada por su prestigio, por su modelo de atención y seguimiento del alumno, por sus instalaciones tanto educativas como deportivas o por su ideario. Y estoy hablando de familias que, en fin, están con recursos ajustados, que sin embargo hacen un esfuerzo en algunos casos realmente inconmensurable para que sus hijos reciban la que creen que es la mejor educación para sus hijos. No estoy hablando pues de familias con dinero que lo pueden pagar todo, sino de aquellas que sin tener dinero, que les sobre, elijan libremente una educación que, como digo, creen mejor para sus vástagos. Me pregunto qué obsesión tienen quienes defienden la enseñanza pública sí o sí, no como alternativa a la privada, sino a costa de su desaparición. Ya solo les falta decir aquello de desde el río hasta el mar. El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Sitio Educativo, de nuestro canal de YouTube, de nuestro podcast. Hoy tenemos a un invitado realmente extraordinario porque es un outsider del sector educativo. Tenemos a Pablo Castellano, un extraordinario creativo, fundador de la agencia Goodness Prevails. ¿Lo has dicho bien? ¿Lo has dicho ¿Lo he dicho bien? ¿Otra vez? Muy bien, me vamos con temor. Vamos mejorando con el inglés. Y bueno, y sobre todo, pues
creativo, un humanista y un defensor también de la educación desde un punto de vista también de la creatividad, de lo que la educación aporta también a la cultura y al ser humano. Pablo, bienvenido. Gracias, Dios, qué listón tan alto. Efectivamente, soy un intruso total. Eres no un intruso ni un outsider, porque creemos que en el mundo de la educación hay que dar también voz a las personas que desde fuera pueden aportar. Y yo creo que ahora, Pablo, una de las cosas que más se está hablando en el mundo de la educación es la importancia, y sobre todo los colegios, digamos, mal llamados a hacer de élite, están introduciendo la soft skill, y dentro de la soft skill está la creatividad, que fue justamente el motivo por el que a mí me gustó muchísimo invitarte, y a la gente quedó encantada con tu ponencia sobre creatividad en las 3 Cs del marketing educativo. Háblanos de creatividad también, y qué puede aportar la creatividad a la educación, y desde luego cómo podemos también desarrollar esa creatividad que en tu mundo es el ingrediente esencial, básico. Sí, bueno, habría que hablar ahí, porque últimamente, como todo se está ciñendo al dato y llega la inteligencia artificial, parece como que la creatividad empieza a cuestionarse o se abandona muchas veces, también hay mucho miedo, pero bueno, ese es otro melón. Hablando sobre la educación, bueno, yo creo que la creatividad es un ingrediente esencial para todo, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿el departamento creativo existe? Sí, existe el departamento creativo, pero debería ser algo totalmente vertebral, transversal, vertical a todo, ¿no? Entonces, y más tal y como viene el mundo, ¿no? Yo creo que la creatividad no debe entenderse como la capacidad para tener ideas divertidas o ideas locas, ¿no? Tiene que entenderse como una herramienta que utilizas para diferenciarte, pero siendo tú, ¿no? Yo lo entiendo como yo lo aplico como la forma más salvaje de autenticidad, ¿no? Es como aquello que te permite a ti contarte sin tapujos, ¿no? Contarte o crearte, o no, siempre lo enfoco desde el lado de la comunicación, pero a todos los niveles, ¿no? Puede estar incluso en cómo traduces tu propio manifiesto de valores, ¿no? Dentro de una escuela, es cómo te cuentas, puede estar en la propia narrativa, ¿no? Yo creo que es algo que es inherente a nosotros mismos, además, ¿no? Todos tendemos a buscar nuestra propia manera de hacer las cosas, todos tenemos nuestra perspectiva, y lo que ocurre luego muchas veces es que el mundo, el sistema educativo o todo nos empieza a aplanar, nos tiende a homogeneizar, ¿no? Y a convertirnos más en patrones, y que en parte es necesario porque todos tenemos que convivir en una sociedad y tenemos que, ¿no? Estar en grupo, pero al mismo tiempo podemos perder esa autenticidad, quizá, ¿no? Esa manera propia de hacer las cosas. Y yo creo que esto es algo elemental, necesario, esencial, ¿no? A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que yo no soy nada creativo. Y digo, mentira, porque si mañana no sabes, has dejado las llaves dentro de casa, estás fuera, buscarías la manera, ¿no? Y eso es idear algo, ¿no? Idear una manera, un plan de poder conseguir tus objetivos. Entonces, viendo cómo viene el mundo, que no sabemos, ¿no? Hay una parte de volatilidad y hay una parte de desconocimiento, de no poder planear, ¿no? El futuro es un poco implaneable, que es una palabra que me invento, pero perdonadme, rigurosos de la lengua. Es creatividad también. Sí, exacto. Bueno, es pegarle patadas al diccionario, pero el futuro es un poco ingobernable en este aspecto, no sabes bien lo que va a pasar. Y entre otras soft skills, ¿no? La adaptabilidad, la resiliencia, desde luego es la creatividad, ¿no? La capacidad para poder encontrar soluciones, no solo aguantar la situación en la que estás, sino encontrar, ¿no? Poder culebrear y encontrar tu propio camino. Tú como padre, ¿crees que en la escuela actual se preocupan realmente de potenciar? No se puede hablar, que cada colegio también es un mundo, pero en general, conociendo que también hay un cierto encorsetamiento y hay un plan de estudios y que hay que cumplir y un currículum que hay que cumplir. Hombre, efectivamente, cada colegio es un mundo. Yo desde el lado profesional he trabajado con entidades educativas, con
el IE, por ejemplo, y claro, tienen muchísimo nivel y sí que se potencia. Es verdad que ya es más hacia gente más adulta, ¿no? Yo el propio colegio, que probablemente no sea la persona más legitimada porque no estoy dentro del sector, pero a mí se me queda muy, muy obsoleto y muy arcaico en general, ¿no? Yo lo hablábamos en la propia ponencia, ¿no? Cuando ves un poco, veo los ejemplos o los ejercicios o los trabajos que tienen que hacer desde los libros de texto y luego veo Minecraft y los youtubers, y que no digo que sea lo correcto, pero al final están compitiendo contra eso, ¿no? Es como reciben los chavales ahora la información. Yo lo veo todo muy encorsetado, muy arcaico y poco vivo, poco adaptado a los nuevos tiempos. Otra cosa es que los nuevos tiempos sean los adecuados. Ese es otro tema, si YouTube debería ser o no debería ser, o si los niños deberían tener acceso. Pero si a mí me dejas en un colegio, que probablemente fuese una idea imprudente, pero si me dejas en un colegio, yo trataría de dinamizar y de actualizar y de añadir un poco más de viveza a las cosas, teniendo en cuenta que es muy complicado, que hay temarios, que entiendo que, ¿no? O sea, quiero decir que esto es como el que desde la banda le grita al entrenador, luego te tienes que poner tú a dirigir el equipo, pero en particular veo mucha memorización, veo, ¿no? Todavía este tipo de cosas que dices, memorizar es tan importante, o sea, desde luego que utilizar la memoria es importantísimo, pero ¿es este el recurso? No lo tengo Bueno, aquí claro. hemos tenido también debates, hemos tenido a Gregorio Luri, que es uno de los grandes filósofos de la educación, y él es muy defensor de la memorización, y nos decía, dice, es que si no se memorizan los conocimientos, ¿a dónde va lo que se aprende, ¿no? Entonces es un debate Pero fíjate, interesante. También hay quien dice, no, es que como ahora tienen una pantalla y pueden saber el claro, dato a golpe de googlear, ¿no? Cuidado, yo no estoy diciendo que sea correcto. A mí hay una parte donde, ¿no? Los taxistas y Google Maps, ¿no? Antes la gente se lo sabía de memoria y ahora le indican qué es mejor o qué es mejor para qué, ¿no? Yo no digo que sea mejor, digo que la realidad es la que es, ¿no? Y si es verdad que efectivamente es que para saber la tabla del 9 es que en 3 segundos lo tengo, o cómo irme a Argentina, o cuál es el cambio peso-dólar, realmente lo tengo que saber. Es decir, el tiempo que dedicas a saber esas cosas quizá ahora es ineficiente y podrías dedicarlo a otras. No significa que no debas saber cosas, porque para mí hay una diferencia entre memorizar e interiorizar. Interiorizar es una cosa, o sea, incorporarlo dentro de ti, y otra cosa es saber recitarlo. Que no digo que no haya que hacerlo y por supuesto que tiene sus beneficios y tendrá su impacto positivo. Simplemente hay un coste de oportunidad, ¿no? Los niños tienen un tiempo finito y si se lo dedicas a una cosa no se lo estás dedicando a otra que quizá para el futuro sea más relevante. Por ejemplo, digo cosas que pueden no tener sentido, pero hay una exposición monumental ahora, ¿no? Es decir, comunicamos todo el rato, estamos en redes sociales, quieren ser youtubers, hay podcasts, ¿no? Cada uno tiene su propio canal. ¿Por qué no les educamos en la capacidad de transmisión, en el ponerse delante de una cámara que impone, ¿no? En el hablar delante de un micro que puede imponer? Por ejemplo, simplemente un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, no digo que tenga que ser esto, pero quizá deberíamos abrazar un poco más lo que creemos que van a ser los nuevos tiempos. En muchos colegios la verdad que están desarrollando iniciativas muy interesantes con podcasts, con radios escolares, claro, con también canales, lo vimos también, lo comentamos en las 3C, iniciativas, ¿no? En colegios donde hacen un informativo matinal para todos los chavales. Conectando un poco ya con esos canales de comunicación, Pablo, una de las cosas también que yo creo que llamó la atención de tu ponencia es que una persona que ha trabajado con las grandes marcas, gestionando además la comunicación en redes sociales de grandes marcas, prácticamente llegaste a la conclusión socrática de yo solo sé que no sé nada. Sí, correcto. En las redes sociales sabes mucho, o por lo menos sabes mucho más de los que normalmente se suele saber en el sector educativo. ¿Recomiendas realmente estar en las redes sociales a un centro educativo? Y estar además en todas las redes sociales, porque entras en la página web de muchos colegios y te encuentras que ahí está el logotipo de Facebook, de X, Instagram, TikTok y YouTube. A ver, no es obligatorio, no hay que estar, ¿no? No es un deber,
¿no? No es como que para conducir tengo que tener el carnet, no tienes por qué estar. Si tu estrategia de comunicación y de captación es otra, y yo qué sé, el boca a boca, el buzoneo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Fantástico, no tienes por qué estar. Lo bien cierto es que cuando analizas los datos y ves la cantidad de gente que hay, ¿no? Creo que era el 83% de los europeos entran diariamente a Internet a través del móvil y las redes sociales, y creo que el tiempo promedio es mundial es de 2 horas y media de tiempo que pasamos ahí. Asciende a 4 horas si ya hablamos de la gente más joven. Entonces, claro, hay mucha gente mirando, y eso es oportunidad de captar, ¿no? O de captar es una palabra fea, pero de impactar, de conectar, lo que quieras, ¿no? Al final lo que buscamos es atraer. Entonces, no hay por qué estar, pero es verdad que nunca en la historia ha habido un canal tan desesperante, pero al mismo tiempo tan potente, ¿no? Hay marcas, entidades, empresas que desde cero, sin nada, con presupuestos muy contenidos y buenas dosis de ingenio y atrevimiento y creatividad, precisamente, innovación y de estar despiertos, han conseguido lo increíble, ¿no? Y un buen ejemplo es, que lo hablábamos, Power MBA. Power MBA, que está dentro del sector educativo, y son unos chavales que cogen y reinventan todo porque entienden claramente cómo la gente quiere consumir contenido ahora. Y le dan la vuelta a algo que parecía como, ¿no? obsoleto y encorsetado. Entonces, no se tiene por qué estar, pero es verdad que ahí es donde se puede ir a pescar bien. Ahora bien, si yo tuviese un centro educativo, ¿yo estaría? Sí, pero sabiendo lo que implica. Es decir, tienes que saber que esto no es fácil, que cada vez es más difícil. Parece fácil, porque como lo haces desde el teléfono y cualquiera sube una foto a su Instagram, te puedes pasar 2 siglos haciendo eso todos los días y no conseguir nada. O sea, conseguir resultados es complicado, no sabes nada, es decir, es una mentalidad, tienes que adoptarlo enfrentarlo con una mentalidad casi de científico, de oye, yo sé lo que voy sabiendo diariamente, pero tengo que ir cotejando y contrastando permanentemente, ¿no? Los resultados que obtengo, además, las plataformas cambian permanentemente. La semana pasada salía el CEO de Instagram diciendo, no, ahora lo que es importante es los compartidos, que es como, ya, genial, ya de alguna manera lo podíamos deducir, ¿no? Pero de repente, ¿los hashtags funcionan? Sí o no, ya veremos. En los challenges de TikTok el año pasado era furor, este año ninguno, y es como... Entonces, tienes que permanentemente ir adaptándote, ir investigando, es mentalidad de prueba y error, como en un laboratorio. Entonces, eso si no lo enfocas desde ahí, lo tratas de enfocar desde el oficio, desde una fórmula, va a ser muy, 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 muy complicado. Y luego la segunda parte, la segunda pregunta que hacía, si deben de estar en todas, si tienen la capacidad para abordarlas, puede ser. Pero este es un error también habitual, ¿no? Pues hago Instagram y pues, ya que abro Instagram, abro TikTok, porque es gratis abrir, ¿no? Abrir una cuenta y poner loguearte y tal, no lleva nada, pero alimentar la red es brutal el esfuerzo, los recursos, ya no solo el tiempo que tú dedicas a rellenar de contenido, sino qué tipo de contenido y cómo te informas y te nutres, porque significa que tienes que conocer la red, y para conocer la red tienes que echarle horas. Tienes que estar ahí, tienes que estar mirando, saber las tendencias, qué funciona, qué no funciona, por qué este vídeo en TikTok va y en Instagram no, qué es el hook de los 3 segundos, o sea, son muchas cosas, muchas pejiguerías pequeñas, pero que marcan la diferencia. Entonces, yo siempre mi consejo es, detecta dónde funcionas mejor, céntrate ahí, con la perspectiva de ampliar, porque también es verdad que depender solo de una red tiene un peligro, y es que la red mañana cierra, cambia, te chapa la cuenta, y a ver qué haces, ¿no? Y si tuvieras que elegir 2 para estar en un centro educativo, especialmente la educación, porque nos dirigimos a todas las etapas, pero principalmente digamos que el gran grueso, ¿no?, de los centros educativos están en las etapas obligatorias, en los colegios e institutos. ¿Cuáles serían las 2 que tú dirías, voy a estar en estas 2 ahora mismo? Es que no hay una respuesta universal para eso. Depende de tu centro, depende de su filosofía, depende de su público. Entendemos que son padres y que son padres de chavales que están entre los 4 y los 12, o bueno, ya si son universidades más, ¿no? Que eso, o sea, es decir, son padres entre los 30 y los 50 años. Esa gente ya está en todos lados. O sea,
tú tienes que abordar el canal donde está el público al que vas, ¿no? Esto también lo hablamos, las redes sociales no son un fin. Hay gente que dice, quiero abrir Instagram, pero no lo quieres como quiero un jarrón, no es porque... No es como un trofeo, no es una posesión, es un canal, es un medio que te conecta con audiencias. Tienes que saber quién es tu audiencia y dónde está, en qué canal está, en qué plataforma, está más en Pinterest, está más en X, para mí siempre será Twitter, en Twitter, está más en Facebook, ¿dónde está? Entonces tú vas ahí, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ¿qué tono? ¿Qué tonalidad tienes tú? ¿Qué es lo que estás buscando? Si buscas hacer comunidad o buscas que te conozcan, ¿no? Si ya tienes una trayectoria o no. Siendo generalista, que no serviría, pero siendo generalista, hombre, puedes estar, obviamente Instagram, ¿no? Parece como que es un lugar donde la gente de esa edad está más y puedes impactar, que puede ser contenido que mal que bien puedes reutilizar para TikTok, o sea que esas dos podrían estar. Y a mí me gusta mucho YouTube porque permite profundizar y hacer relato más, ¿no? Un contenido más extenso, y creo que es interesante. Pero claro, tienes que poder alimentar YouTube, tienes que poder generar contenido audiovisual, y eso lleva un curro. Si no lleva un curro de producción, que muchas veces sí, lleva un curro de encontrar tu manera, porque a lo mejor no es complejo, eres tú delante de un croma, pero tienes que ponerte, tienes que probar y tienes que tener destreza delante de la cámara, etc. Entonces, yo diría Instagram y LinkedIn, fíjate, es lo que diría. LinkedIn es un lugar muy reputacional. Para etapas más de bachillerato, formación profesional. Bueno, en LinkedIn están los padres, yo soy padre. Y yo estoy ahí. Y tú también. Es decir, ojo, LinkedIn es un lugar interesante. Y tendrían que hacer un contenido no vinculado a la oferta de empleo, no vinculado al desarrollo profesional, sino que tendrían que hacer un contenido en LinkedIn orientado a impactar al que está allí. De construcción de marca parece que tiene más sentido, ¿no? LinkedIn es un lugar muy bueno para generar la reputación de tu empresa. Y además hay muy buenas estrategias de embajadores, es decir, tiende a funcionar, ya lo hablábamos también, las redes sociales son sociales, o sea, es el territorio de las personas, de lo social, las personas tienden a funcionar, los perfiles, ¿no? Por eso es el territorio de los influencers, las personas tienden a funcionar mejor que las entidades y que las marcas, ¿no? Hay estrategias muy buenas que lo que hacen es utilizar a algún empleado, ¿no? Se seleccionan empleados prototípicos en el sentido de que representan bien a la entidad, que tienen cierto impacto, que pueden escribir bien, que pueden generar buen contenido, y les hacen embajadores, ¿no? Y entonces la entidad se construye casi desde la reputación del trabajador, ¿no? El trabajador empieza a publicar, como es el profesor, el catedrático, quien sea de tal, al final su reputación para bien impacta para bien en la reputación de la entidad. Ajá. O sea, también recomiendas, y ahora vamos a hablar un poco de los influencers, o sea, el profesor influencer, el profesor que genera a través de un contenido interesante en redes como LinkedIn, impacta positivamente en el colegio. ¿Y cómo puede el colegio detectar o cómo el colegio puede animar, impulsar que esos profesores participen en la red, ayudando a construir marca? Bueno, no siempre encuentras y no siempre funciona, es decir, tienes que hacer un proceso de selección, tienes que hablar con ellos, tienes que buscar quién está, ¿no?, involucrado, quién siente afinidad por el proyecto, quién tiene esas ganas, quién... no sabes exactamente bien por qué, pero a la gente le funciona mejor una plataforma o una red que otra, ¿no? A mí particularmente se me da mejor LinkedIn que TikTok. Hay cuestiones generacionales, ¿no? Pero entre LinkedIn y Facebook o LinkedIn y Twitter, que más o menos es como lo mismo, escribir, ¿no? Tengo un espacio para escribir. Twitter nunca me he sentido cómodo y sin embargo LinkedIn sí. ¿Por qué?
Bueno, seguro que hay unos motivos detrás, quizá Twitter me parece más ofensivo, tengo que hablar más desde lo personal, me gusta menos, pero bueno, lo que quiero decir es que tienes que detectar a personas que están por la causa, que no les importa y que se sienten más o menos cómodas en ello, ¿no? Y luego, si lo quieres hacer bien, desarrolla una estrategia de contenido, como si fuese una marca, ¿no? No es simplemente a tu libre albedrío de, oye, ponte y a ver qué te sale. Puedes hacerlo así, pero si tú le ayudas a configurar una estrategia de contenido en el sentido de, oye, tenemos estos objetivos, lo que queremos conseguir es amplificarla o construir la reputación de la marca y hablar de que nuestro colegio es inclusivo y sostenible, por ejemplo, ¿no? O muy pionero en este enfoque educativo. Vale, vamos a hablar de estos temas, los vamos a enfocar desde aquí y además vamos a tener un ratio de publicación de 2-3 veces a la semana, nos vamos a relacionar con este tipo de gente, vamos a... Bueno, una estrategia per se, ¿no? O sea, no simplemente vengo aquí a ver qué pasa, ¿no? Pero para mí el primer paso es detectar entre el profesorado, entre la plantilla, quién está predispuesto y quién puede ser un buen representante. Que va a tener que competir con los punk influencers, que también fue algo de lo que nos hablaste en la jornada. Háblanos de todo esto. ¿Cuál es el secreto del éxito y cómo pueden competir, o si no contrarrestar, a la influencia de Yados, Socas y personajes así que tienen una influencia tan grande sobre la gente joven? Es muy complicado, es difícil porque ellos juegan en su terreno, ellos están jugando en casa y juegan además con la desesperación, el morbo y con la inocencia, vamos a decir así, ¿no? De la gente joven, es más impresionable, todos hemos sido jóvenes, entiendo, ¿no? De alguna manera, y todos sabemos que cuando eres joven eres menos, vamos a decir, menos sensato, menos racional, eso son cosas que te aporta la experiencia y el tiempo, ¿no? Y que lo que buscas es la rebeldía, el salirte de lo establecido, y esta gente juega allí, ¿no? Entiende muy bien cómo funcionan las redes, entiende muy bien cómo funciona el morbo, no deja de ser... Pero no es casualidad el secreto del éxito, no. Porque parece todo como muy, para nuestra generación, como todo muy loco, ¿no? Sí, un tío que sale ahí haciendo burpees o que... Pero ya salía Rafa Mora en Sálvame, bueno, el que fuese, no sé lo que, no, pero en unos de estos, o hombres, mujeres y bicis, si es que es lo mismo, es el morbo, es el gossip, y luego, por supuesto, es conectar con determinados mensajes, ¿no? Con determinadas, lo que se llama el dolor de tu audiencia o el insight universal o como estos los marqueteros, ¿no? Que ponemos nombres a las cosas, ¿no? Pero ¿cuál es esa verdad universal que sí que conecta, que sí que está dentro de tu audiencia deseada, ¿no? Y claro, están hablando a chavales jóvenes que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que por un escenario multifactorial están perdidos. Están perdidos porque, uno, son jóvenes, y quien no está perdido cuando es joven, pues nadie. No es joven. Claro, pues es que exacto, no es joven, ¿no? Todo el mundo cuando es joven... Es un viejo joven. Exacto, no es viejo joven. Estás perdido, no sabes, ¿no? Y entonces necesitas encontrar tus guías, necesitas tus gurús, tus mentores, que son tus profesores, tus padres, pero cuando te rebelas contra ellos, ¿quiénes son? Siempre es tus amigos, tu pandilla, tu cuadrilla, que dicen en el norte, ¿no? Pero esto todo se ha roto, o sea, se ha amplificado por 1000. ¿Por qué? Porque antes eran los de tu barrio, los de tu colegio, pero ahora que es todo el mundo quien yo conecto por redes, ¿no? Entonces, y luego hay un aplanamiento de la voz, en el sentido y del criterio. En medicina no todas las opiniones son iguales. Frente a un caso médico no vale lo mismo la opinión del experto en cáncer que la opinión del tío que ha leído algo en Facebook. Pero como las redes sociales aplanan todo por igual y 2 tweets uno detrás de otro pesan lo mismo y uno contiene la verdad y el otro la falacia, pues tú te pierdes, no sabes diferenciarlo. Entonces, ¿por qué te guías? Por lo que te llama más la atención, por lo que es más llamativo. Entonces, aparece un tronco de 25 palos, teñido de rubio, mazado hasta las trancas, y diciéndote, hey bro, porque a ti tú te sientes perdido, porque no sabes qué hacer, que es verdad, cierto, absolutamente. Yo tengo la solución porque mira mi Bugatti, mira mi Lamborghini, tú también lo quieres, tal, pues claro que quiero el éxito. Entonces, te voy arrastrando. Y la problemática aquí es que
parte de lo que dicen es cierto. O sea, parte de lo que están diciendo hay una base que es verdad. Mejor levantarte a las 5 de la mañana a hacer burpees que acostarte a las 5 de la mañana después de meterte 2 litros de vodka. Por supuesto que es mejor, claro, es mejor. Entonces, como eso es cierto, ¿cómo lo separas de lo que hace gala, que es gané mi primer millón sin leer un libro? Eso... Claro, ese es el mensaje que aquí, que esto es un espacio de educación, claro, es el que rompe... Ese es el torpedo. Meter un torpedo en la línea de flotación de la educación. Claro, entonces, como una cosa es cierta y es correcta y es buena, la otra, por extensión, también lo es, y es no. O sea, me parece bien que incentives a la gente a que lleve una vida sana, saludable, equilibrada, correcto, pero no le digas a la gente, uno, que te siga para el Lambo, dos, que lo importante es el Lambo en la vida, me la suda. O sea, el Lambo da igual, no es importante. Lo importante es construir buenas personas, buenos ciudadanos. Y sí, tener éxito y conseguir... Sí, pero conseguir mi primer millón sin además leer un libro, hay dos cosas ahí aterradoras. Uno, hacer gala de la falta de cultura. Dos, que el objetivo sea conseguir el millón. El dinero, como las redes, no es un fin, es un medio. O sea, la ausencia del dinero es desastrosa, pero la gente que vive obsesionada con el dinero es igual de infeliz. El dinero, ¿sabes por qué la gente siempre quiere más y más dinero por mucho que tenga? Pues el dinero nunca llena, nunca se acaba. Entonces, ahí hay dos mensajes muy, muy peligrosos, peligrosísimos. Entonces, esto es parte de la problemática, arrastra mucho a la gente, están en su territorio, saben conectar con los mensajes, son evidentemente aspiracionales, rubios, mazaos, en un Lamborghini, claro, yo prefiero eso que a alguien, cuando soy joven impresionable, tal. Pero es necesario poder combatir, es necesario poder introducir cierta, no quiero decir moralidad, pero sí sensatez, ¿no? Que es normal los chavales que no la tengan, ¿no? Pero, ¿cuál es la mejor manera? Yo no bajaría a ese barro, al mismo barro, ¿no? ¿No crees? Porque a veces en esa cultura donde incluso hablábamos antes, ¿no?, de orgullosamente ignorantes, ¿no? Y que parece incluso que el chaval que se esfuerza, que es culto y que tiene un discurso, tiene la capacidad de expresarse correctamente y con educación, pues ante una masa que está, digamos, dominada por mensajes así tan simples, con un lenguaje también soez y demás, pues el que se siente raro y el que se siente casi un friki es el que habla correctamente y el que le gusta leer un libro, porque claro, el mensaje de este señor diciendo que gana 1 millón de euros sin leer un solo libro, pues eso es muy, muy difícil. Entonces yo veo que sí que tú que estás metido, digamos, que en el sector más, digamos, más sensible, porque la publicidad es un radar de la sociedad, porque es vuestra obligación, es vuestra obligación captar lo que está en la sociedad, ¿no? ¿No crees que justamente se está tendiendo en la publicidad, en el marketing, incluso también en las instituciones educativas, a bajar ese listón para, digamos, conseguir conectar con ese potencial cliente, que es el estudiante también? A ver, una cosa es bajar el listón, otra cosa es entender y aprovechar las tendencias. No es exactamente lo mismo. Una cosa, porque no es lo mismo, ¿cómo es? El contenido que el continente o la forma que el contenido, ¿no? Tú puedes adaptar determinado vestido, determinado traje, ¿no? Hoy me he visto un poco más joven, hoy puedo decir colega, en nuestra época era colega de Buti, ¿no? Que decía estas palabras. Ahora dice chetado, bro, ¿no? En estas cosas. Pero depende del trasfondo. O sea, es verdad que tenemos la atención triturada. Esto se sabe, ¿no? Nuestra capacidad para atender está muy resentida. Entonces, no tienes, pero desde luego, si no entras en el lenguaje, no entras en determinados códigos de llamar la atención, de conectar rápido, etcétera, etcétera, es difícil que te vayan a prestar atención. O sea, muy, muy difícil. O sea, en la cantidad infinita de contenido que consumimos a diario, aparte que no retienes nada, es que la mayor parte lo pasas, ¿no? Entonces, ¿cómo te quedas con algo?
porque es el juego que hay aquí. Hay otros canales, y entonces si quieres otra cosa, vete a otros canales, pero en estos canales, por desgracia, hay parte de eso que tú tienes que adquirir. O sea, es como jugar al fútbol, ya, pero entraría mejor si la tiro con la mano, ya, pero es que es fútbol y va con el pie. Entonces, hay determinadas cosas que sí que tienes que aceptar y tienes que adquirir. Dicho esto, y hay parte de simplificación de mensajes, y hay parte... Claro, funciona el quote populista. ¿Por qué funcionan tanto los quotes de Instagram? Estas cosas? Porque es sabiduría de mercadillo, ¿no? Es esta cosa que entra bien, que a todo el mundo le cuadre y demás. Pero eso no significa que tengas que abandonar tu empeño, ¿no? Y que tienes que encontrar la manera de poder transmitir mensajes complejos. Y hay gente transmitiendo mensajes complejos, ¿eh? Hay perfiles de nutricionistas que están también educando a la gente y transmiten mensajes complejos, de picos de insulina, de, oye, tienes que prestar... Pero consiguen captar la atención, ¿no? Consiguen que tú te quedes. La plataforma Aprendemos Juntos, que es una plataforma educacional, llevan a ponentes de primer nivel que transmiten también... Claro, hacen... Pero conectan quizás más con los profesores y con los, con los padres, con los profesionales de la educación, que con los jóvenes. Sí, ¿no? puede ser. Pero bueno, lo bien cierto es que puede haber una simplificación del mensaje o al menos una adaptación de determinados códigos, ¿no? que rompen lo más clásico, lo más tradicional, lo más recatado, y eso puede ser... Pero lo que yo tengo claro es que si el contenido es bueno, la cosa funciona. Tienes que encontrar la manera de transmitir bien tu mensaje y tienes que encontrar la manera de poder encajarlo dentro de los códigos que imperan, pero hay gente que lo consigue, hay gente que lo hace y funciona muy bien. Lo que pasa es que no es fácil y generalmente necesitas apoyo profesional. O sea, no nos dedicamos a esto por casualidad, es difícil hacerlo. Yo lo digo, no sé nada, o sea, tengo que estar permanentemente haciéndolo, pero es rentable. En los centros educativos hay quien cree que lo sabe de todo. Claro, solo la ignorancia es la que hace la valentía, ¿no? Sí, dicen en mi pueblo. Exacto. Porque alguna vez me he encontrado con colegios, no, pero si es que esto del marketing educativo, esto no da para más, esto del marketing educativo es A, B y C, ¿no? Entonces digo, oye, pues también no es cierto. Que tengo muchas veces el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, necesitamos saber más. Joder, pues ahora en el marketing digital viene la inteligencia artificial, que te quiero preguntar por ello, y nos cambia a todos el pie. Sí. ¿No crees que la publicidad, la comunicación en general y el marketing, desgraciadamente en España, tú también tienes una visión internacional porque has trabajado en multinacionales, viajas al extranjero, ¿no crees que en España, no sé si es por eso de que inventen ellos o por no sé, una visión poco profesional del marketing y la comunicación, que nos lastra en muchos sectores, no solo en la educación? ¿Por qué crees que hay una visión tan poco profesional o tan frívola a veces o tan simple del marketing y de la comunicación? Bueno, a ver, tú lo has dicho, la publicidad, la comunicación, el marketing es un termómetro y va a la par que la sociedad tiene que beber de la sociedad para darle a la sociedad lo que necesita o lo que cree que necesita, ¿no? Y de alguna manera no nos podemos olvidar que hace 50 años este país era una dictadura. Ha habido un progreso monumental, pero mucha parte de España todavía es de naranja y limón. O sea, tú tienes pueblo, yo tengo pueblo, y hay muchísimo progreso en los pueblos, pero, claro, cuando te comparas con Estados Unidos, que claro, su nivel de desarrollo empresarial, sus necesidades, sus retos son enormes y están muchísimo más por delante de nosotros. Nosotros vamos un poco a su rebufo. Dicho esto, que no quiero menospreciar a nuestro querido país, es verdad que en los últimos años, el último lustro, la última década, ha habido un boom del desarrollo empresarial, ¿no? Hay un tejido de startup y de crecimiento y de empresas tecnológicas, ¿no? Hay un pequeño Silicon Valley en Valencia monumental, están iniciativas como Lanzadera, o sea,
hay y va todo de repente muy acelerado, porque es verdad que, y esto es lo bueno de la transmisión de, no todo es malo, sino también tiene cosas buenas, de la información, y es que algo ocurre en donde sea, Estados Unidos, por ponerlo como pioneros, pero es que al día siguiente está aquí ya, ¿no? Lo puedes entender, lo puedes implementar, lo puedes adaptar. Pero todavía hay mucho lastre, o sea, tenemos mucho peso histórico y tenemos mucho porque siempre se ha hecho así, ¿no? Como siempre se ha hecho así, pues... Salir de la zona de confort. Claro, y a mí, mira, lo traes y me encanta porque siempre digo que, ¿no? Siempre se dice, sal de la zona de confort, sal de la zona de confort, pero no se dice a dónde. Y a dónde es precisamente a la creatividad. O sea, a la creatividad es tener ese salto de fe más allá de aquello que tú conoces y decir, voy a tener la capacidad y las herramientas para no solo solventar, sino para encontrar un camino con mejores resultados, ¿no? Entonces, hay mucha tradición, también muchas veces no se innova porque no se necesita. Eso pasa, bueno, como hago esto y me funciona, pues no, ¿sabes? No tengo el frío, no, como dicen, I don't feel the heat, no siento el fuego y entonces no tengo que tirar. Pero no lo sé, todo esto son conjeturas, pero yo tengo esta sensación que tiene que ver mucho con el nivel de desarrollo y de tanto social como empresarial. ¿Y qué podría aprender el mundo de la educación del mundo de la publicidad? ¿Y qué podría aprender la publicidad del mundo de la educación? Bueno, Dios mío, esto da para tesis. Yo creo que la publicidad se reinventa todo el rato. Es más, la publicidad es en esencia lo mismo y no para de reinventarse, ¿no? Y yo lo digo, que es el marketing haciendo marketing sobre el marketing, ¿no? Como que renombra las cosas, como que le da vueltas, como que tal. Y es un se dice oxímoron, una antítesis, ¿no? Que genera un equilibrio interesante. Es como, seguimos haciendo lo mismo, pero siempre lo hacemos de manera diferente. Y esa, porque si no, no es una evolución, es una revolución kamikaze, ¿no? Voy hacia adelante como sea y voy a ver qué pasa, ¿no? Y es como, no, me mantengo fiel a la idea de yo sirvo para construir marcas, para transmitir mensajes, para enamorar audiencias, para generar comunidades, y eso se mantiene, pero permanentemente estoy buscando nuevas maneras de hacerlo. Creo que ese espíritu es el espíritu de ir más allá y el espíritu que nos lleva a conseguir las cosas, y yo creo que eso debería impregnarlo todo, ¿no? Y sin pertenecer al sector educativo, pero bueno, pues cuanto más abrace esto, mejor. A la inversa, ¿qué podría aprender la publicidad? Quizá tener más valores. A mí, Goodness Prevails, voy a hacerme autopromo, pero Goodness Prevails, que se traduce como lo bueno prevalece, nace y brota de la pulsión interna de necesitar decidir muy bien con quién trabajo, ¿no? Que obviamente siempre se dice todos somos mercenarios, sí, pero a mí ya me dolía mucho, me planteaba mucho por qué estaba dedicando tiempo y el talento, mucho poco que te pueda tener, a X proyectos que no comulgaban conmigo, ¿no? Y decía, si yo, ¿no? Dando por hecho que vivimos en la sociedad de consumo, en una sociedad capitalista definida por el consumo, que consumimos define mucho la realidad, ¿no? Y si yo formo parte de este escuadrón, esta cadena que visibiliza qué cosas consumir, sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Y esto era un valor, o fueron valores que empezaron a golpearme desde dentro. Oye, elige proyectos o vete a por marcas o ayuda, colabora con empresas que tengan propósitos interesantes, ¿no? Que sean los grandes que tú quieras ver el día de mañana, ¿no? Y esto que a mí me parece como algo obvio, una lectura natural y obvia, soy el rara avis dentro de la... Cada vez hay más, pero al principio ni te lo cuestionabas, te llevaba un briefing de una tabacalera y pues para adelante, y tú dices, pero estamos viendo algo que provoca cáncer. Ah, bueno, ya, pero da igual, ¿no? Pero voy a ganar un premio con esto. Entonces, creo que nuestra profesión se confunde con
un juego de creatividad, ¿no? Qué divertido, vamos a tener ideas locas. ¿Has visto lo que han hecho esto? Que han tirado un tío desde la estratosfera. Y no es tanto eso, sí tenemos una responsabilidad, sí que ayudamos a potenciar un consumo y deberíamos potenciar el consumo que queramos ver, ¿no? Lo digo, no publicites nada que no le des de comer a tu hijo, por ejemplo. Entonces, quizá, ¿no?, que los negocios, las empresas, las agencias se construyan más de verdades de los valores sería deseable. Luego, este es el discurso y luego está la vida real, que hay que pagar las nóminas también, o sea que esto lo entendemos todos, ¿no? Si un director de un colegio, le nombraran director de un colegio, a ti, por ejemplo. Venga, qué insensatez. No, pero normalmente llegan, el que es director de un colegio, el perfil es un profesor que en un momento dado, pues digamos, profesionalmente, pues le toca. A veces es un cargo muy indeseado. De hecho, sí, hay en comunidades autónomas, sobre todo en lo público, que prácticamente quedan vacantes, ¿no? Es como el presidente de la comunidad, que sí, nadie quiere ser. Es un, dicho rápidamente, es un marrón muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, dentro de la gestión, de la dirección de un centro, está la parte de marketing. Y aunque muchos centros no, digamos, tengan un departamento de marketing y un profesional del marketing, todos de una forma o de otra hacen marketing, porque en el momento que atienden a las familias están haciendo marketing, en el momento que tienen una página web están haciendo marketing, en el momento que seleccionan unos mensajes y otros y no otros. Pero sin embargo, digamos, esa cultura no está interiorizada y alguien dice, bueno, pues vale, vamos a hacer una campaña de publicidad, porque ahora sí que nos duele, porque no hay niños y tenemos que captar. La palabra, aunque no guste, es captar. Sí, tenemos que captar, atraer estudiantes. Conectar con familias y estudiantes para que vengan a mi colegio, elijan mi colegio. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar un centro educativo que quisiera apostar por la publicidad, principalmente por la publicidad? Porque ya digo que marketing, en general, de una forma u otra, hacen, pero sin embargo, publicidad, que a veces se confunde con marketing, no se hace. Dice, tengo que empezar a hacer una campaña de publicidad, tengo que, aparte de ponerse en manos de profesionales, que sería... Es el primer paso. Que sería el primer paso es llama a quien sabe hacerlo, si no vas a quemar el dinero. Voy a puntualizar una cosa, porque si no se me va a olvidar. Si tienes algo bueno que vender, no te avergüences de venderlo. No te avergüences de decir, tengo que captar, sí, es que tengo algo muy bueno para ti. Esto es otra cosa que los americanos hacen muy bien y esto puede haber diferencia. Te digo por la palabra captar, que has dicho antes, ¿no? Que captar, que parece que es una secta. No, yo lo pienso así. Si yo te capto a ti, estás comprando un producto mejor y mejor para ti que si te capta otro. O sea, no tengamos reparo ni vergüenza en tratar de que alguien acepte, estoy buscando las palabras, acepte nuestro producto si nuestro producto es bueno. Dicho esto, volviendo, lo primero que tienen que hacer, llama a un profesional. Llama a un profesional. Hay profesionales de muchos rangos, de muchos tipos, de, por supuesto, muchos presupuestos. No vas a tener a Macan, a la multinacional que te hace Coca-Cola, seguramente no vas a poder pagarlo. Pero si lo haces tú, vas a tirar el dinero, regálale el dinero a alguien, mejor, porque la probabilidad de que te funcione y te salga bien, bueno, pues la misma era que te toque la lotería, o sea, puedes echar el euromillón y, oye, igual te toca, pero esto es una profesión y es una profesión muy complicada, muy compleja. No va de tener ideas locas, no va de, ay, es que he puesto este titular, que qué majo es. No, está todo muy pensado, estratégicamente orquestado, hay equipos enteros mirando, analizando los canales, qué funciona, qué no funciona, por qué tiene que ser una marca en autobús y no tiene que ser un Instagram, o a la inversa. O sea, hay agencias de medios, está todo ultra profesionalizado. Hay mucho vendehumos en LinkedIn, sí, y eso, y lo que es lo mismo de Yado, es como, esto no me lo creo, esto no me lo creo. No. Esto es una profesión ultra legitimada, ultra contrastada e incluso los que sabemos lo que hacemos, que me voy a incluir, también fallamos, porque no siempre sale como esperas, ¿no? Entonces, el mejor consejo es, mira, a ver, analiza bien el presupuesto que tienes e intenta conectar con un buen profesional, alguien que te mentorice, te asesore, lo haga por ti y te acompañe en el trayecto. Todo lo demás
es como decirle a alguien, mira, ¿quieres pilotar el avión? Toma, móntate, y yo te diría, tira de la palanca, cuando veas qué tal, si ves la nube, se esquiva, te puedo dar consejos, pero esto es complicado. Ahora, dicho esto, claro, porque muchas veces me dicen, pero tú no me puedes asegurar que si yo hago esta campaña voy a obtener tal, y digo... La pregunta del millón. La pregunta del millón, exacto. Digo, mira, hay una obsesión por el dato que lo está matando todo. Y además sabemos con datos, mira, precisamente con datos, paradójicamente, que nada vende y te sostiene más a largo plazo que una marca fuerte, una marca bien construida. O sea, pero nada. Porque además, si no, entras en el juego del precio y al final acabas devaluando tu producto. No verás a Nike haciendo ofertas del 50%, ni verás a Apple haciendo ofertas del 50%. Y fíjate lo grandes que son, y no paran de invertir en publicidad, en comunicación. No es casualidad, es porque funciona. Entonces, yo la respuesta que doy es, hacer da cosas y no hacer no da cosas. Esa es la mayor respuesta que te puedo dar. No voy a entrar a si se sabe que haciendo una campaña de televisión te reporta en ventas entre un 4 y un 20% en el corto, entre el corto y el medio plazo. Sí, de promedio. Luego puede ser, o puede ser que no, puede ser que más, hay veces que es un pelotazo y hay veces que se queda en menos, ¿no? Pero al final la cuestión es hacer de forma regular. Hacer de forma regular. Cuando haces de forma regular obtienes resultados sólidos y además es un proceso de aprendizaje. Entonces, yo aconsejo, y más que el mercado se pone difícil, en el sector de la educación, que tú me lo has comentado más de una vez, cada vez hay menos niños, cada vez las redes sociales impactan por más lados, cada vez hay más alternativas, cada vez la gente se cuestiona más si debo estudiar o no en la universidad. La manera de sobresalir es comunicar y construir una marca fuerte, reputacional, que la gente diga, yo me hablan del IE, que yo he trabajado para ellos, pero bueno, te hablan del IE y no te cuestionas, no vas y dices, es caro, es barato, y dices, no, es que claro, tiene una reputación, ¿me lo podré pagar o no? Pero tiene una reputación, ¿no? Entonces, y el IE se gasta dinero comunicando. Entonces, en la medida de lo posible, que claro, habrá mucha gente que dirá, ya, pero el IE son el IE y yo hago lo que puedo, en la medida en la que puedas. Pero piensa que la comunicación y la publicidad y la construcción de marca, no solo las campañas de venta directa, la construcción de marca es una herramienta muy útil. Y a mí me encanta este ejemplo, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo lo puedes tangibilizar? ¿Cuánto vale construir una marca? Porque una marca es la reputación, ¿no? Lo que la gente piensa de ti. ¿Cuánto vale una marca? Y digo, mira, es muy fácil. Un ejemplo muy guay que es un vaso de café con un vaso blanco vale 1 euro. Le pones el logo de Starbucks y vale 4,5. ¿Cuánto vale una marca? Todo eso demás que tú puedes cobrar por un producto o un servicio solo por poner tu logo. Eso vale una marca. Y valen, porque el mismo producto, con logo o sin logo, vale el doble o el triple. Multiplícalo por millones de cafés todos los días. Exacto. ¿Y eso qué es? Eso es construir la marca. Pablo, has hablado de la obsesión por el dato, una también de nuestras obsesiones en las 3 C del marketing educativo, en este evento organizado por School Market, era un poco romper precisamente con eso, pero ahora de repente también llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es dato puro, ¿no? Es una gran base de datos, la inteligencia, la generativa, ¿no? Lo que al final lo que hace es una inmensa base de datos, va ordenando y te genera pues contenido, ya sea científico, publicitario, literario, pero ¿cómo podemos en qué qué puede seguir aportando agencias como la tuya, los profesionales del marketing y la comunicación en ese entorno en el que parece que el mundo se va a acabar, ¿no? Con la inteligencia artificial? O el mundo de la creatividad o de muchos servicios se van a acabar. A ver, nadie sabe nada. Esto es una proyección a futuro. Pero es una revolución. Esto es una revolución como el coche y, ¿no? la revolución industrial y demás. Esto cambia todo.
gente, médicos que están operando en continentes distintos, ¿no? Operando a distancia, cosas de este estilo. Es sobrecogedor para bien o para mal, depende, ¿no? Como lo quieras mirar. Pero es una herramienta más. ¿Vosotros la estáis utilizando? Sí, yo pago mis 20 Tus 20 euros, ¿no? Tus 20 dólares para ChatGPT, la versión premium. Sí, exacto, yo lo utilizo y luego tengo de la mano a uno de los probablemente principales expertos en uso de inteligencia artificial para la generación de imágenes dentro del diseño gráfico. Y también, bueno, estoy en relación con gente que ya está desarrollando películas, etcétera, etcétera. O sea, yo lo visual no lo trabajo, pero tengo gente alrededor y yo ChatGPT 4 Plus Premium tal, sí. Entonces, va a producir increíble. Y es verdad que se va a poder personalizar, aprenden. Y yo he reflexionado al respecto. Entonces, uno, es una herramienta, o sea, tienes que, es como el coche, tienes que saber conducirlo. Entonces, tienes que ser el piloto de carreras, ¿no? Tienes que, entonces, como decir, el coche va, pero necesitas a Schumacher o a Fernando Alonso, necesitas al piloto. ¿Y quién es el piloto? ¿Quién es el que está todos los días con los prompts, mirando, etcétera, etcétera? O sea, hay un punto en el que vas a necesitar un piloto de inteligencia artificial. Y no vas a ser tú, porque tú no vas a tener el tiempo, la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, mal que bien, será un servicio que tendrás que contratar igualmente. Otra cosa es que la gente se vuelva hiperproductiva, que haya cosas que tú ya puedas hacer y demás. Pero luego o sea, por un lado creo que hay una parte positiva y es, de verdad que nos facilita o agiliza mucho las cosas. Que no sé cómo de bueno es, pero es como, oye, pasamos del fax al mail, pues ya hay una mejora masiva, aparentemente, y puede ser muchísimo más productivo. Esto es verdad. Hay partes que nos va a sustituir, que ya no hace falta que las hagas tú. Pero, yo decía, ¿cuál es nuestro antídoto contra la inteligencia artificial? Nuestra estupidez. Y me explico. Explícate. Y me explico. Estoy leyendo un libro muy interesante que analiza cómo los algoritmos están aplanando la cultura. Es decir, la cultura tiene la misión o el impulso de abordar lo humano, ¿no? y de tratar de aproximar y explicar las emociones humanas, la condición humana, te guste o no. De investigar la muerte, aunque sea un tema que no queramos tratar, aunque nos dé miedo, pero al final lo abordamos por intentar comprenderlo, porque cuando lo escribo me lo saco ¿no? Aunque yo no quiera enfrentar la pérdida de un ser querido, la vida me lo pone y entonces yo recurro a la cultura porque encuentro a veces cobijo, o encuentro solución, o encuentro que otro ha pasado por ahí, ¿no? Y sin embargo, los algoritmos no hacen esto. O sea, la cultura te confronta a la verdad, aunque tú no quieras, ¿no? Y es necesario. Los algoritmos no están haciendo esto. Los algoritmos te confrontan lo que tú quieres. O sea, no te confrontan, detectan, ¿no? ¿Qué quieres tú? Y entonces te lo dan. Y hay mucha parte que, ¿no? Es una fórmula de lo que a ti te gusta. Fantástico. ¿A dónde voy? La inteligencia artificial puede hacer eso. Puede empezar a aplanarlo todo y a que todo sea igual, ¿no? Y sin embargo, de las mejores ideas o campañas o cosas que yo he hecho, las he hecho por intuición, las he hecho creo que esto no lo va a hacer nadie. Lo he hecho desde el lado más humano, no tanto desde una base de datos universal que me configura una fórmula y entonces las he hecho desde el riesgo. Las he hecho voy a dar a publicar, pero estoy cagado porque no sé lo que va a pasar. Esa parte estúpida, esa parte más humana, menos predecible, más de no hay huevos, más de ruleta, me lo juego todo al rojo y vamos a ver qué pasa. Eso no sé cuánto de replicable es. La estupidez humana, la osadía humana, el sinsentido. La irracionalidad. La irracionalidad. No sé cómo de replicable es. Y entonces yo pensaba que quizá la evolución no es tanto que seamos creativos, sino que seamos curators. Es decir,
la inteligencia artificial me ofrece todo esto, pero de todo esto yo tengo que elegir. Y sobre esto, además, puedo arriesgar y puedo dar una vuelta y ser un poquito más estúpido. Pablo, siempre terminamos con esta misma pregunta, y es ¿cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo? Dios mío. Pues mira, esto que voy a decir lo sabréis todos, pero el lugar donde te formas de verdad es tu casa, ¿no? El centro educativo de verdad es tu casa. Hay un problema porque tu casa ya no lo es más, porque tu casa es unos padres estresados que llegan a las 9 de la noche o más tarde y cuando no tal, y entonces te ponen Netflix y la cosa se complica. Entonces, ¿cómo debería ser? Deberíamos volver a... Voy a hacer un alegato en favor de los años 60, que las mujeres no trabajan... No, mentira, corta esto. No. Me encantaría que el hogar pudiese ser un poco más hogar. Dicho esto, ¿cómo debería ser? Pues creo que hay cosas de atrás. Yo creo que es un equilibrio entre, ¿no?, antes y después, entre tradición e innovación, ¿no? Creo que hay cosas que no se deben perder, desde los valores morales, desde, ¿no?, la construcción del buen ciudadano, pero sí que creo que deberían, sin ser yo un experto, yo no pertenezco al sector, pero ya a lo mejor me contradices, no, ya están todos ahí, pero sí que se debería mirar un poco más hacia dónde van las cosas, y sobre todo, y esta es una cuestión humanista que yo me pregunto, y es, vamos hacia una realidad donde el ser humano va a ser cuestionado. La inteligencia artificial lo va a hacer todo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser cuestionados de nosotros, ¿para qué? Y creo que deberíamos empezar a abordar esto para formar personas que se encuentren el sentido. No sé cómo se hace, para eso os dejo a vosotros, los expertos en la educación, pero ¿cuál es el sentido de la vida, del ser humano en una realidad totalmente resuelta, vamos a decir, donde, ¿no? Y eso no sé si pasa por soft skills, no sé si pasa por una visión mucho más humanista de la vida, no lo sé bien, no soy experto, pero bueno, esas son las preocupaciones que yo tengo. Yo digo, de aquí a 10 años, cuando no tenga que hacer nada por tener que hacer, ¿cómo vamos a ser felices? Buena pregunta, y desde luego es la respuesta más diferente, pensamiento lateral completamente, que se ha dado en los 52, 53. Y la más incorrecta también. Desde luego, creativa, por supuesto, y ¿Qué menos? Queríamos hablar de creatividad, Pues esto es. y hemos cerrado con un mensaje sin duda creativo. Pablo, muchísimas gracias por estar en el Pupitre Digital, y nada, pues como no, daros las gracias por estar ahí. Sabéis que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcasting, también en este canal de YouTube, y bueno, y como no, seguir a Goodness Prevails, a Pablo desde luego en LinkedIn, yo le sigo y aprendo muchísimo, y bueno, pues y diariamente en Éxito Educativo, por supuesto, podéis encontrar la mejor información educativa y en sus redes sociales. Muchas gracias. Ánimo Profes es un espacio para el bienestar emocional de profesores y directivos, con Silvia Álava. Estamos ya en la recta final del curso y puede ser habitual que como docente, como educador, como educadora, te sientas un poco más cansado o más cansada. Soy Silvia Álava, psicóloga sanitaria y educativa, y en esta píldora de Ánimo Profes queremos contarte cómo llevar y superar esta recta de final de curso. Lo primero que te diría es, como hemos hablado otras veces, la importancia que tiene conectar con nosotros mismos. ¿Cuáles son las emociones que estamos sintiendo en ese día a día? Pero no solamente las emociones, sino las necesidades que tenemos. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, si lo que nos vas a decir es descanso, es completamente normal. Ya no nos queda nada. En breve vamos a tener las vacaciones. Sin embargo, necesitamos ese último tirón, ese último empujón. Pero para eso debemos trabajar mucho la empatía y entender muy bien cómo están nuestros alumnos.
En este momento lo más probable es que en el aula, con independencia de que tengamos alumnos de infantil muy pequeñitos o incluso de bachillerato, ¿cómo los vamos a tener? Pues mucho más revueltos. ¿Por qué? Porque el cansancio también está haciendo mella en ellos y en ellas. Y además tenemos una variable que va a empezar ahora con la que a veces pues no sabemos muy bien cómo controlarla, que es el calor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las temperaturas suben mucho, en ocasiones nos hace que lo equivoquemos y que estemos sintiendo como una mayor ansiedad. Pero realmente es que estamos equivocando los síntomas. Bueno, pues a lo mejor empezamos a sentirnos como que estamos más confusos, como que nos cuesta más respirar y tiene mucho que ver con ese calor. Y por si no fuera poco, ¿qué tenemos? Los exámenes de fin de curso, que de cara a nosotros, los profesores, hay que preparar, hay que corregir, hay que ver quién pasa de curso, quién no, pero nuestros alumnos y alumnas van a estar bastante estresados. ¿Por qué? Porque tienen que sentarse a estudiarlo. Luego vamos a utilizar esa empatía y vamos a entender que ya estamos todos un poquito cansados, pero que tenemos que hacer ese último esfuerzo. Y para eso, ¿cómo lo tenemos que plantear? Bueno, nos puede ayudar a hacer una muy buena planificación, es decir, pensar cada día cuáles son aquellas tareas que son las que tengo que realizar. ¿Para qué? Bueno, pues para que me ayude no solamente a sentirme más motivado, sino también tener en cuenta qué es lo que tengo que hacer. Es cierto que en esta época del año a mí me gusta mucho cuando trabajo con los chicos y con las chicas, porque hay muchos que lo que hacen es que incluso empiezan a tachar los días en el calendario. Parece que es como si estuvieran presos en la cárcel y voy tachando los días. Bueno, parece que no, pero también puede ser una variable motivadora. Y no se nos puede olvidar que el final del curso también tiene ese momento mágico, que quizás de vez en cuando conviene pararnos y mirar cada uno de esos alumnos, alumnas que tenemos sentadas así en aulas como estas en las que hoy estamos. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo entraron en ese principio de curso? ¿Y cómo están ahora? Y cuando me refiero a hacer esta actividad, no solamente llego y digo, anda, mira, fíjate, es que vinieron sin saber sumar, o vinieron sin saber leer, o vinieron sin saber los polinomios de segundo grado, sino a nivel emocional. También, ¿qué es lo que han conseguido? ¿Respetan mal a los compañeros? ¿Escuchan más? ¿Han aprendido y han fomentado ese clima de convivencia en el aula? Porque no se te olvide, de todo eso tú también eres responsable como educador o educadora. Y hasta aquí el programa 52 de Radio Éxito Educativo. Un cordial saludo de parte de Víctor Núñez y de todo el equipo que hacemos Éxito Educativo. Nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y al grupo Cefudima. Os recordamos que nos podéis seguir a diario a través de exitoeducativo.net y nuestras redes sociales. También podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros a nuestra newsletter y distintos canales y darle al like si no queréis perderos ninguna novedad. Y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.